tu mano que tiene tu Padre en esta tarde. Dile: Él es mi Dios y Él es mi Rey. Y por eso vamos a cantarle, hermanos. ¿Sí? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Una vez más, levantamos la voz diciendo: vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escucha cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Declaramos fuerte en esta tarde: eres quien nos liberta, eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Usa tus manos, usa tus pies, usa tu voz, hermano, para alabar al Señor en esta tarde. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte.
que estamos aquí levantamos un grito de júbilo. Amén. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual. Exáltale, Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual. Exáltale, nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre. Bien, exáltale, nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso. Exáltale. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Amén, aleluya. Nombre no hay en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra te proclamaré. En el cielo y en la tierra te proclamaré. Vamos declarando en el cielo. En el cielo y en la tierra te proclamaré. Una vez más, en el cielo, en el cielo, en la tierra te proclamaré. Vamos a levantar el nombre de Cristo. Cristo, 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 precioso es. Una vez más, Cristo, 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 precioso es. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre. Ven, exáltale, nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso. Exáltale más, nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay por siempre. Ven, exáltale, nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso. Exáltale. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Cuando fue un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como tú no hay nadie, Padre. ¿Cuántos son testigos que no hay Dios como nuestro Dios, hermanos? Amén. El único Dios vivo, poderoso. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, nos deleitamos en tu casa, nos deleitamos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden hacer esa declaración en esta tarde, hermanos? Que el Señor está en este lugar. Él ha prometido estar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, hermanos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mi Dios está aquí. Oh sí,
Mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Declaramos, mi Dios está aquí, hermanos. Diga. Mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Una vez más declaramos, mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Declaramos con nuestras manos levantadas. Levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia
su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Siento su presencia, siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Siento su presencia, díselo. Siento su presencia como viento suave, porque Dios está aquí. Gracias, Señor. Si vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte en esta tarde, hermano. Gracias, Señor Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Declarando, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Diga fuerte. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único
único que quiero es agradarte, pues siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida llena. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo amor que me rescató, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida llena. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. ¿Cuántos tienen libertad en Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden decir, soy libre? Soy libre. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Rey. Vamos declarando, amor que me rescató, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida llena. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libre amor que me rescató, amor que me rescató. Vamos declarando, que me limpió, que me da vida llena. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo vamos a declarar esa libertad. Tengo libertad, 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 tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la libertad que Él nos da, hermano? Amén. El regalo de vida eterna, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Damos gracias a nuestro Dios, amén, por esa libertad que ahora tenemos, como nos enseña en su palabra, ¿verdad? Antes solamente el sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y tenía que estar, ¿verdad?, de una manera
santa delante de Él. Pero ahora dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Ya los que estamos en Cristo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Y por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, se rompió, ¿verdad? Ese velo, se rompió esa barrera. Y ahora podemos entrar y adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Y damos gracias también a aquellos que nos acompañan a través, ¿verdad?, de los medios sociales. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos también que están en este lugar con el único propósito de alabar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? En el cual, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es Rey, para gloria y honra de Dios Padre. Aleluya. Bueno, voy a dar algunos de los anuncios, hermanos, ¿verdad? El primer anuncio que tenemos es que para el próximo domingo volvemos a nuestro horario regular. Nuestro servicio comenzará nuevamente a la 1:30 p.m. Recuerden, próximo domingo volvemos al horario habitual que tenemos. El servicio comenzará a la 1:30 p.m. Damos gracias también en esta hora a nuestro Señor por cada uno de aquellos que nos pudieron acompañar el día de ayer, ¿verdad? Por los padres que, aunque ya no tienen niños pequeños, pudieron estar con nosotros apoyando, ¿verdad?, a este ministerio de niños. Gracias a ustedes, hermanos, por también aquellos que participaron, los niños, por cada uno de ustedes como padres, porque ustedes son parte importante, ¿verdad?, para que el ministerio de niños, los niños puedan crecer. Porque si ustedes como padres, ¿verdad?, no les apoyan a los niños, no los traen, ellos, aunque quieran venir, no van a poder estar aquí. Pero gracias a cada uno de ustedes, hermanos, les damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una parte de la Escritura y que se encuentra, pero en la carta de Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 20. Para los que me quieran acompañar, ¿verdad?, en la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Hablando entre vosotros como hermanos, con salmos, con himnos y con cánticos, ¿verdad?, espirituales, cantando y alabando siempre al Señor en nuestro corazón. Aleluya. Ahora vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar por los enfermos, por los desanimados. Vamos también a orar por nuestro país, y no solamente por este país, sino también por el mundo entero. Que haya un mover de su Espíritu Santo para que las vidas sean transformadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta oración, oramos también por las ofrendas, ¿verdad?, para que también el Señor bendiga a cada uno de aquel que trae ofrenda delante de nuestro Dios. Bendito y Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar nuevamente delante de tu presencia. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias porque ahí, Señor, culminaste la obra, Padre, esa obra la cual nos redimiría, Señor, de todo pecado. Y a través de esa sangre, Señor, es que ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo. Y en esta hora, Señor, nos unimos en un mismo sentir
en un mismo pensar, Señor, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, pidiéndote, Dios Todopoderoso, para que sigas obrando en todos aquellos, Padre, que están enfermos. Yo no conozco, Señor, la vida de mis hermanos, aún por los que están aquí y los que están a través del medio social, Señor, y aún por aquellos, Padre, que están en el último rincón de la tierra, Padre, por aquellos que en esta hora están clamándote por un milagro, te están clamando, Señor, para que sane sus vidas, para que sane sus cuerpos, aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en sus hogares, aquellos, Señor, que van en camino, Señor, al hospital quizás por una emergencia. En esta hora yo te ruego, Señor, que escuches el clamor de tus hijos, que escuches el clamor de tus siervos, Señor, que te glorifiques, Padre, en gran manera, y que si es tu voluntad, Dios Todopoderoso, levantes a esos enfermos de esas camas, levantes a esos enfermos, Señor, que ya no pueden caminar, desvida, Señor, aquellos que quizás la ciencia, Padre, Señor, ha dicho que no hay solución para sus vidas. Pero reconocemos, Padre, que para ti no hay nada imposible. Y así como dice tu palabra, Señor, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiríamos, Padre. En esta hora declaramos victoria, Señor, sobre esos cuerpos. Pedimos, Padre, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros vecinos, Señor. Aún, Señor, por nuestros enemigos, quizás te pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Padre, te exaltes, Señor, en sus vidas. Y si tiene necesidad de sanidad, usted haga la obra, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Te rogamos por este país, Padre. Te rogamos por este país y por el mundo entero, Padre. Te rogamos que sigas teniendo misericordia, Padre, que sigas teniendo, Padre, perdón por aquellos que aún no te conocen y aún por los que te conocen y se han apartado, Señor. Te rogamos, Padre, para que usted tenga misericordia, Padre, porque este mundo, Señor, cada día, Señor, las cosas van empeorando, cada día las cosas van en decadencia, cada día vemos, Señor, que el mal, Señor, se está levantando, pero también sabemos que la victoria es tuya, Padre, y tú vas un día, Señor, a derrotar, Señor, al enemigo, como ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Un día, Padre, tú levantarás, Señor, aquel que está caído, tú levantarás, Padre, aquel que está perdido, y lo traerás a tus pies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Síguete moviendo, Espíritu Santo, sigue obrando en cada vida, en cada corazón, Padre, Dios Todopoderoso, convenciendo, Señor, al mundo que está en pecado, convenciendo al mundo que te necesita, Señor, y que en ti hay libertad, Señor, que en ti hay perdón y que en ti hay recompensa, Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Bendice también en esta hora, Padre, la ofrenda y los diezmos que van a ser traídos a tu casa. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, Señor, que en esta hora pusieron en sus corazones, Padre, traer, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, traemos a tu casa, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice a mi hermano y a mi hermana, que también no lo van a poder hacer porque usted conoce su necesidad. Bendice cada vida, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo.
solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Señor Jesús, solamente en Cristo. Sí, Señor, solamente en ti tenemos la paz, solamente en ti tenemos la salvación, solo en ti tenemos el perdón, solo en ti tenemos la seguridad, oh Dios. A pesar de nuestras debilidades, por medio de ti somos fuertes. Gracias, Señor, por ese amor, esa grandeza para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Bien, en esta tarde puede sentarse. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar una vez más en la casa de Él. A veces una vez al año hacemos el servicio a esta hora, a las 5 de la tarde. Y como usted se da cuenta, pues nos falta pues la mitad de la iglesia. Y yo pensé que, bueno, como es a las 5 de la tarde, pues vamos a tener más gente. Pero no, nos faltó la mitad. Dios guarde a los que están de vacaciones y Dios guarde a los que no pudieron venir por una cosa u otra. Pero los que estamos aquí le damos gracias al Señor. Amén. Oremos por los que están enfermos. Oremos, como menciono, por los que están de viaje. Que el Señor guarde, cuida y proteja la vida de cada uno de ellos, donde quiera que estén, donde quiera que anden. Bien, en esta tarde yo no voy a predicar el día de hoy. Así es que vamos a escuchar, ¿verdad? Una persona que la hemos escuchado en otras ocasiones. Y dicho de paso, yo creo hace más de un año que no escuchamos un predicador diferente, ¿verdad? Así es que pues es bueno siempre tener algún predicador diferente. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pero antes de eso yo quiero darle la bienvenida a Eduardo Aro. Eduardo Aro, Dios bendiga a este joven, amén, que pues hijo de una familia que conocemos por muchos años, hermano Juan Aro, hermana Elizabeth Aro, quienes estuvieron por aquí hace unas 3-4 semanas. Estuvieron aquí con nosotros y pues como mencionamos, Juan Aro fue uno de los primeros, ¿verdad?, que ayudó al crecimiento de esta obra. Cuando empezamos la obra, él fue uno de los primeros que estuvo con nosotros apoyando esta obra. Y hoy pues me da mucho gusto poder conocer a Eduardo Aro, que como común le dicen Lalo Aro. Y pues saludos a tus papás de nuestra parte. Y esperamos, ¿verdad?, que nos siga visitando. Esta es tu casa, Juan, mano Eduardo. ¿Sí? Bien, pues, ¿cómo podemos decirle a Eduardo Aro? Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Bien, ¿cómo pasan los años, verdad? Que conocimos a su papá siendo un jovencito y a su mamá, y ahora pues podemos ver, ¿verdad?, este joven de esta familia Aro. Es una familia grande, de hecho, de paso. Bien, pues para aprovechar el tiempo, ¿qué le parece si escuchamos la palabra del Señor? Amén. Hermano Wilfredo Hernández pasa por aquí y nos deja lo que Dios tenga para nosotros. Un hermano, ¿verdad?, que estimo bastante. Somos de la familia y en la casa
pues me ha ayudado a hacer mucho trabajo allí en casa. Muy buen carpintero, hemos hecho un montón de cosas allí en casa. Y pues la semana pasada estuvimos trabajando allí. Y bueno, hasta para decirle, si quieres después le enseño un retrato. Hicimos un buzón, no, en otra palabra, ¿cómo le podemos decir? Hicimos una bicicleta y le pusimos un buzón. No sé si me entiende. O sea que encontré una bicicleta vieja que tenía atrás del garaje, y entonces en vez de tirarla, la hicimos buzón. La convirtimos en un buzón para el cartero. Dicho de paso que el cartero pasó un día y no dejó carta. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Entonces el siguiente día no dejó otra vez cartas, pero me tocó verlo que pasó de paso, y cuando ya iba allá por allá salí corriendo detrás de él. Dije, hey, no hay cartas para nosotros. Dice, sí. Y le digo, ¿por qué no dejaste? Dijo, pues, digo, aquí está el buzón. Y dice, no, pues es que, pues no, dice, no me había fijado. Pero está excelente, una bicicleta hecha buzón. Pero si usted quiere, yo le enseño el retrato y va a ver que está excelente. Hasta va a querer que le hagamos una en casa. Hasta bien, muy bien. Pues hermano, gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, que en realidad hemos hecho muchísimo trabajo ahí en casa. Y pues con la ayuda del Señor, que el Señor siga bendiciendo la vida de él, amén. El Señor lo siga guardando y que el Señor le use el día de hoy, amén. Bendito Jesús. Dios bendiga a los hermanos en esta tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar ante su presencia. Amén. En este día pues les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, y también a nombre de mi esposa que está por allí, la hermana Teresa. Amén. Y mis hijos, mis 4 hijos. Amén. Que aunque ya están casados y ya se fueron del hogar, pero siguen siendo nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Saludo a los hermanos de la iglesia, a la familia, amén, de la Rosa, a todos los hermanos, amén, de la congregación que conocemos por mucho tiempo. Así que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en este día. Y en este día pues estamos aquí para cumplir, ¿verdad?, un propósito, y es poder traer, amén, la palabra del Señor. Así que yo les invito para que estemos de pie y busquemos las Sagradas Escrituras. Bendito Dios. En Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Bendito Jesús. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Vamos a leer que dice así la palabra del Señor a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a dar gracias por ella. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder estar ante tu presencia. Señor, en estos momentos, Padre Celestial, vamos a hacer referencia a tu palabra
invitamos al Espíritu Santo para que, Dios mío, ministre a nuestras vidas. Padre Celestial, tú que conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta hora, Señor, tú traigas bendición a nuestras vidas y que podamos entender, Señor, el propósito por el cual tú nos llamaste como iglesia para representar tu nombre, Señor, en los tiempos actuales en que vivimos. Trae, Señor, bendición, que la paz tuya, Padre Celestial, supla nuestras necesidades. Señor, edifica tu pueblo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Y en esta hora, ¿verdad? Yo quiero hablar sobre el tema: ama a tu prójimo y tú serás perdonado. Ama a tu prójimo y tú serás perdonado. Amados hermanos, usted sabe que los tiempos que nos ha tocado vivir, especialmente a la iglesia de Jesucristo, en estos últimos años no son fáciles. Hoy día el odio, el racismo, amén, y toda clase de mal se ha levantado, amén, podríamos decir, contra la iglesia. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí adorando al Señor, en algún lugar, amén, de la capital norteamericana, están legislando leyes en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de la educación, en contra, hermanos, de los valores morales, amén, y espirituales de esta, amén, nación. Nosotros como sociedad estamos, hermanos, amén, amenazados, nuestros hogares, nuestra familia, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es tiempo de que nosotros, hermanos, pensemos, amén, de que muchas veces la palabra del Señor ha llegado y nos ha exhortado a nosotros diciendo que tengamos amor, amén, por nuestro prójimo, por aquellos que nos rodean. Y yo quiero decirle que prójimo, la definición de prójimo es todo aquel que no eres tú. ¿Ok? Todo el que está próximo a ti, ese es tu prójimo. Y la palabra del Señor, hermano, enfatiza que debemos de amar al prójimo. Pero vemos que, hermano, el prójimo se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra, amén, de los valores espirituales y morales, amén, de una sociedad. Y nosotros a veces nos vemos, hermano, entre la espada y la pared. Y muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer. ¿Seguimos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que amemos a nuestros semejantes, o nos rebelamos contra ellos también como ellos se han rebelado contra nosotros? Y es el tiempo en que, hermano, que nosotros nos pongamos a meditar cuál es la perfecta voluntad de Dios, amén, para con su iglesia y para con nuestras vidas. Dios nos ha llamado a ser instrumentos de paz. Dios nos ha llamado, hermano, a llevar el bien. No importa bajo qué circunstancia nos rodeen, Dios, hermano, nos llama para que nosotros, hermano, mostremos el amor de Cristo. Una de las cosas que sella la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, el Espíritu Santo de Dios lo tenemos dentro. Va con nosotros, nos guía, nos anima, nos da fuerza. Y nos dice que tenemos que cumplir la palabra del Señor. Pero hoy encontramos, hermano, en esta escritura bíblica, encontramos dos personajes que yo quiero hablar un poquito de ellos. Donde la palabra del Señor nos habla de un fariseo y nos habla de un publicano. Y yo quiero primeramente decirle ¿qué era un publicano? Para aquellos que quizás nunca han escuchado qué era un publicano, yo quiero traer un poquito de definición, ¿verdad? En la forma de la práctica de qué era un publicano en el tiempo, amén, de nuestro Señor Jesucristo, o en el tiempo, amén, de los judíos. La historia enseña y dice que el publicano eran los representantes del Estado. No eran religiosos. Tenían el poder sobre el pueblo. Les obligaban a pagar impuestos. Los impuestos eran dobles, porque estos publicanos tenían que cobrar una parte para ellos y otra para el Estado.
Ellos tenían que enriquecer, hermano, al imperio. De ellos dependía la riqueza de ese estado, del fondo monetario, amén, del imperio romano. Por concepto de estos impuestos a la propiedad, de aduanas, pasaje en las vías romanas, tarifa a la transportación marítima y otras, amén, cobros que le hacían, hermano, a la gente. Los publicanos representaban a los romanos en la aldea, en el pueblo, en la ciudad, y eran los que cobraban los impuestos. Eran odiados por los judíos. Los publicanos eran odiados por los judíos, considerados como malos y pecadores. Diga conmigo, los publicanos eran pecadores. Los publicanos eran pecadores. O sea, era gente que los judíos en las ciudades de ellos no los querían. No querían ver a un publicano. Los odiaban. Hermano, como en este tiempo, ¿verdad? Mucha gente odia a otros. También los judíos en su tiempo odiaban a los publicanos, no los querían ver, porque esta gente le había hecho mucho daño a ellos. Aún los pobres que no tenían para pagar los impuestos los obligaban a pagar. Le quitaban lo último que tenían. Cualquier cosa le quitaban, con tal, hermano, de enriquecer al imperio romano. Ahora, estos eran los publicanos. Está la otra parte que eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, un grupo prominente de los judíos, maestros de la ley, influenciaban sobre el gobierno. Sus prácticas, sus creencias, creían en el libre albedrío, creían en la vida venidera y en las recompensas y castigos de ella. Los fariseos practicaban la pureza como ritual. En otras palabras, para ellos sentirse puros, practicaban rituales, hacían cosas para sentirse cada día más puros. Practicaban el diezmo y practicaban y observaban el sábado como mandamiento de la ley. Jesús dirige esta parábola presumiendo que su audiencia respeta a los fariseos por ser religiosos. Según la expectativa de su audiencia, es el fariseo y no el publicano que debe ser justificado ante Dios. Jesús, hermano, como la gente, le gustaban los fariseos, porque eran de todos los grupos, escuche bien esto, hermano, de todos los grupos que representaban a la nación judía, los fariseos eran los más cercanos a la verdad. La forma en que los fariseos vivían y se presentaban ante el pueblo y aún ante Dios, eran considerados como los mejores, religiosamente hablando. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia otros grupos, como los saduceos, los escribas y otros grupos más que habían en la nación judía, pero los fariseos eran, hermanos, los más cercanos a lo que Cristo pudiera reconocer como religión. Y por lo tanto, ahora Jesús le da énfasis a esta secta religiosa, los fariseos dentro del pueblo judío, porque el fariseo, hermano, se imponía dentro de la sociedad judía para que la gente fueran como ellos, para que la gente hiciera lo que ellos querían que fueran. Estamos hablando que dentro de la historia que he presentado en este día hay dos grupos de gente. Los publicanos, que eran, hermanos, los malos del pueblo. La gente odiada que la gente no quería ni acercarse donde ellos estaban.
Y no se querían acercar porque cada vez que se acercaban le cobraban los impuestos. Así que los publicanos andaban por allá solos y perseguían a los demás para que le pagaran. Ahora, los fariseos, hermanos, la gente seguía a los fariseos. La gente invitaba a los fariseos a sus casas para comer con ellos. Porque religiosamente los fariseos eran los que estaban bien delante del pueblo judío. Y yo quiero que antes de leer los versículos, usted vaya conmigo a Mateo 23, para que vea algo. Bueno, voy a leer algo primero en Mateo 24 para que sepa por qué el tema de hoy dice: ama a tu prójimo y tú serás perdonado. Y yo quiero que usted vea algo que sucede aquí en Mateo 22, versículo 34 al 40, donde Jesús le da una gran enseñanza a los fariseos. Dice el versículo 34, rapidito. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos sobre la pregunta de la resurrección, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ¿por tentar a quién? Por tentar a Jesús. Le preguntó diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Acuérdense que los fariseos eran los expertos en la ley. Eran los maestros de la ley. Eran los que tenían la obligación de enseñar al pueblo la ley. Y a los muchachos de 12 años en adelante, hermanos, los llevaban al instituto bíblico de la ley y los hacían hijos de la ley, desde los 12 años en adelante. Así que los fariseos eran los maestros del pueblo. Pero ahora conocieron a Jesús y le están tendiendo una trampa a Jesús y le están preguntando a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley. Y mira lo que contesta Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer mandamiento grande de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el gran mandamiento. ¿Ok? Parece que ellos se sintieron conformes con esa contesta que le dio Jesús. Pero mire lo que dice el otro versículo. Este es el primero y gran mandamiento. Eso lo dijo Jesús. Y el segundo es, escuche bien, semejante. ¿Semejante a qué? O a la grandeza, a la importancia. Es semejante. Es tan importante el primero como el segundo, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús le dice a él, a estos fariseos: este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, la ley de Dios se resume en dos cosas. Una, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la iglesia del siglo XXI, nosotros hoy nos encontramos, hermanos, ante el reto de Dios de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque es un mandamiento, hermano, grande, importante. Como amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Hermano, pero a veces a mí eso me choca. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente tan mala y tan mala. Hay gente tan mala y tan mala
Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de ustedes reconocen a un publicano? No, espérese. A un publicano no, a un pecador. ¿Cuántos sabrían distinguir entre un pecador y un justo? Muchos de nosotros dicen, bueno, seguro por sus actitudes, por sus acciones. Nosotros sabemos lo que es un justo y lo que es un pecador. Pues mira, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y hay gente mala. Y hay gente que te quiere hacer daño. Y hay gente que quiere lo peor para ti. Y para tu familia. Y para tus hijos. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y qué vamos a hacer ante esa verdad? ¿Nos rebelamos? Acuérdese que para ser salvo hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No hay alternativa. No hay otro choice. No se puede escoger otra cosa. Hermano, tenemos que perdonar. Hay gente que nos ofenden. Hay gente que se inventa una de cosas, hermano, para ofenderte, para faltarte el respeto en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia. Mire que hay gente malos educados que hacen contra nosotros un montón de cosas. Y a veces nosotros decimos, los reviento, ¿qué hago con él? Pero Dios no nos mandó a reventar a nadie. Hello. Dios no nos mandó a reventar a nadie. ¿A qué nos mandó el Señor? Amar. Y es bueno amar a aquel que nos ama. ¿Verdad que sí? Es bueno invitar a comer a aquel que nos invita a comer. ¿Cuántos de ustedes han invitado a alguien a comer que es buena gente? Pero, ¿cuántos de ustedes, y yo me incluyo también, hemos invitado a aquel que nos cae mal? A aquel que es antipático. A aquel que tú sabes que te traicionó. A aquel que tú sabes que habló mal de ti al jefe. Que sembró cizaña. Y peor hay algunos que los han apuñaleado por la espalda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Ah? Wow. Amarlos. Orar por ellos. Desearles el bien. ¿Verdad que sí? No que le pase el tren por encima, no. No que le pase el tren. Hay unos que le dicen a los otros, donde te veo los pies te quisiera ver la cabeza. Pero Dios no nos llamó a eso, mi hermano. Dios nos llamó a eso. Mire, yo quisiera tener tiempo para dejar que Jesús nos dijera lo que es un fariseo. Que fuera Jesús mismo el que nos dijera que es un fariseo. ¿A cuánto le gustaría investigar qué Jesús piensa de un fariseo? Pues mire, en el capítulo 23 de Mateo, mire lo que Jesús dice. Versículo 1. No voy a leer todos los textos porque mire, todo ese capítulo, cuando usted llegue a su casa, léalo. Todo el capítulo. Todo el capítulo, léalo, para que usted vea lo que Jesús dice de los fariseos. Pero vamos a leer unos cuantos aquí para tener una idea. Mire lo que dice el capítulo 23 de Mateo, versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Qué es lo que va a decir Jesús? Versículo 2. En la catedral de Moisés, que viene siendo la sinagoga, el templo, la iglesia, la capilla,
en la catedral de Moisés se sientan los escribas y ¿quién? Y los fariseos, o sea, los mandamás de la ciudad. En la catedral de Moisés se sientan ¿quién? Los mandamás de la ciudad, los escribas y los fariseos. La gente culta del país, la gente sabia, la gente que tienen, amén, un doctorado en lo que es la enseñanza de la ley y los practicantes de la ley. Y dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otra palabra, Jesús no está en contra de esta gente. Escuche bien, Jesús no está en contra de ellos. Jesús está en contra de la práctica de cómo ellos quieren vivir. El conocimiento, la revelación de Dios que le había dado para acercar a la gente a Dios, ellos estaban buscando o haciendo uso indebido de la manera en que Dios quería que ellos fueran maestros del pueblo. Y esta gente, hermano, usó la palabra y usó la ley para poner carga sobre el pueblo que ellos no hacían. Miren lo que dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Qué bueno es mandar a otro a que haga. Qué bueno es mandar a otro que haga, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, no creo que aquí lo haga, pero lo voy a decir, ya empecé, tengo que decirlo. ¿Cuántos de ustedes le dicen, hermano, oren por mí? ¿Cuántos alguna vez le han dicho a otro, oren por mí? Pero tú no oras. Qué fácil, ¿eh? Y otros son más atrevidos, otros lo dan por hecho y dicen, sigan orando por mí, hermano. Sigan orando. Y tú le preguntas, ¿y tú cuántas horas oras por ti? ¿Ah? No, si dice como un sobrino que yo tengo que dice, no, yo y Dios tenemos una conexión ahí. Flojo, no ora nada. No ora nada y quiere que todo el mundo esté orando por él. Él no lleva la carga y quiere que otro se la lleve. Alaba. Versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice Jesús de los fariseos, ellos hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres. Para que los vean. Pues ensanchan sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos. Esta palabra filantería es que los fariseos andaban con unas cajitas aquí, amarradas con una tira, un trapo, y andaban con una caja aquí y una tira amarrada. Y dentro de esas cajas, ¿usted sabe lo que llevaban? Oraciones, largas oraciones, en joyitos, y las metían ahí. A ver dónde dice la Biblia que hay que enjollar las oraciones y metérselas en un... Lo que la Biblia dice es que ores. No que ande con las oraciones o con las peticiones amarrar en un papel, ahí o escritas en un papel, perdón, y amarrar en la cabeza. No, él dice que las lleve ante el altar, que las lleve ante Dios en oración. Pero los fariseos, mire qué listos eran. Le metían las oraciones en papelitos, las ponían en toda la canasta, las tenían amarradas aquí y caminaban por toda la ciudad para que la gente viera, porque ya la gente sabía que eso eran gente de oración. Y ellos, para que supieran que eran gente de oración, alaba si puede. Y otra cosa que hacía era que le ponían a los trajes, a los mantos, le ponían flecos con bolas, para que los vieran que eran tremendos religiosos.
Por eso es que, ay papá, esto se dañó. Por eso es que cuando usted era religioso, usted veía al líder de la iglesia con un montón de guindalejos aquí, con bolitas y con vestiduras, ¿verdad? Fueran brown, negro, blanco. Andaban. Eso cuando usted y yo éramos religiosos. En la otra, que andábamos en el otro camino. A que usted, el pastor de usted, nunca lo ha visto que se ha subido aquí con un guindalejo de bolitas ahí para enseñar que es tremendo espiritual. ¿Ah? Esa gente que se exhiben para que los vean, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir acá. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. ¿Quiénes son esos? En Puerto Rico dicen los aprontados. No, pero eran los fariseos. Los que les gusta estar primero. ¿Tú has visto gente que le gusta estar primero? Siete. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí. A ellos les gustaba que los saludaran en las plazas. Y que los hombres dijeran rabí, maestro. Eso ellos, el ego de ellos crecía cuando alguien los reconocía. Wow, ahí va un fariseo, ahí va un maestro de la ley, ahí va un rabí. Lleno de la canastita la llevaban llena de oración y los adornos del traje y toda esa cosa. Cuando llegaban a las iglesias había que sentarlos ¿dónde? Al frente. ¿Usted sabe qué? Que Jesús sabía que había una poca vergüenza entre los fariseos. Y en una de sus enseñanzas Jesús dijo, cuando vayas a la iglesia o cuando vayas a un lugar, no te sientes al frente. ¿Usted sabe por qué Jesús enseñó eso? Porque Jesús sabía que dentro de la sinagoga había un montón de charlatanes, fariseos, que a la pobre gente humilde que se sentaba al frente venían y lo sacaban. Salte de ahí, que tú no puedes estar ahí. Ese no es derecho tuyo. Tú no puedes estar sentado al frente. Eso es para nosotros los grandes. Y Jesús, para que la gente no pasara bochorno y vergüenza, le decía, cuando llegue a los lugares, siéntate atrás. Que no sea que hagan pasar, dicen en Puerto Rico, un pasme ahí al frente. Te hagan abochornar delante de la gente, diciendo, salte de ahí. ¿A cuántos de ustedes le han corrido de alguna silla alguna vez? Que le cogió la silla a alguien. O se sentó en el lugar de otro. Y te dicen, mananito, por favor, ¿te puedes mover? Ay, papá, yo dije que esto se dañó. Y más cuando en la iglesia hay religiosos, amén, que llevan años y años y años, que ya la silla tiene el nombre de ellos. Si usted llega, mira hermano, si usted se atreve a sentarse en una silla de esa, le hacen pasar la vergüenza del siglo. Y se lo digo por experiencia, yo pastoreé una iglesia que tenía más de 53 años de vieja. Y había gente que había nacido allí y se estaba muriendo allí. Y ya tenían sus lugares. ¡Ay de aquel que se atreviera a sentarse en esa silla! Es más, le digo más, y Dios me es testigo. Un día le llamé la atención a un hermano en una de las iglesias que pastoreé. ¿Y tú sabes qué hizo el hermano? No me va a creer lo que yo le voy a decir, pero estoy en el altar del Señor. ¿Sabe lo que hizo el hermano? Dijo, pues me voy de esta iglesia. Se echó la silla arriba y se fue. Porque hay gente que ama los primeros lugares y le ponen nombre. Gracias a Dios que aquí no hay donde ponerle nombre a la silla, ¿verdad? Bueno, el 8, que me voy. Dice de la Rosa que avance. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Ay, papá. Mire, Jesús estaba enseñando y diciendo, olvídese de los títulos. En la iglesia, todo el mundo es hermano. Aquí todo el mundo es hermano. Aquí no hay nadie más grande que nadie. Lo único que está el hermano tesorero, el hermano cantante, el hermano músico, el hermano pastor, el hermano, etcétera. Pero somos todos, ¿qué? Hermanos. Aquí no hay nadie con anillo especial. Porque tiene anillo hay que darle una. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Por eso al pastor, mire, hay unos movimientos por ahí dentro de la iglesia. Yo dije que esto se dañó hace rato, así que hay unos movimientos por ahí dentro de la iglesia que al pastor le dicen papi. Papá. Bueno, que algunos lo consideren su papá, se puede pasar. Pero que le den el título de papá y todo el mundo le diga el papa. Digo, padre. La iglesia evangélica no usa ese título de padre. Porque aquí no hay padre ninguno, aquí todo el mundo es hermano. Aquí títulos de esos no hay, así que no le llaméis padre a nadie en la tierra. Por eso si a mí alguien me dice, padre, no sé qué, cuando pastoreaba había gente que venía de visita y me decía, padrecito. Yo, no, jole. Que el padrecito está en otro lugar, aquí no. Aquí es el pastor. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, que es ¿quién? Cristo. ¿Usted sabe por qué Jesús dijo que no llames maestro a nadie? A menos que no sea una profesión, ¿verdad?, de magisterio, que es maestro de escuela bíblica, pues ahí se usa la palabra maestro. Pero maestro dentro del concepto de lo que es, hermano, la rama de la iglesia, en su práctica como obispo o diaconado dentro de la iglesia, la palabra maestro no se usa. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie tiene autoridad por encima de la Biblia. Nadie puede decir, yo soy una autoridad en esta iglesia. O soy una autoridad en la palabra. Por eso es que por ahí hay gente, y me perdonan, pero yo voy para adelante. Por ahí hay gente que se llaman apóstoles. Y los apóstoles se acabaron cuando se escribieron las iglesias, amén, o sea, las epístolas. Se acabó el apostolado, ya ese ministerio no está en acción. Porque nadie puede escribir por encima de lo que está escrito en la Escritura. Y si hubiera algún apóstol que tiene la autoridad, que es el título, amén, de ser autoridad dentro de la iglesia, no hay nadie que tenga autoridad sobre la iglesia de irse por encima de la Biblia y escribir capítulos de la Biblia. Por eso es que yo he visitado muchas bibliotecas y he visitado muchas librerías. Y me voy a las paredes y dice, el apóstol tal escribió el título tal o el tomo tal. Y yo digo, ¿de dónde salió ese? Si el último apóstol que yo conozco es el apóstol Pablo en la isla de Pasmo, que escribió el libro de Apocalipsis. Nadie tiene más autoridad que ese. Todos esos que están por ahí son escritores cristianos, pero no son autoridad de la Biblia. La Biblia tiene una sola autoridad y es la que Dios permitió que escribieran. Los demás, usted puede escribir un libro si quiere, o 3, o 4, o 5. Eso les es permitido a los cristianos, pero no llamarse autoridad sobre la Escritura. Porque hoy día, hermano, hay mucha gente que están confundidos porque se van a una librería, se compran un tomo de eso que inventó yo no sé quién y empiezan a contradecir la Biblia. No, eso no fue lo que quiso decir Pablo. Pablo lo que quiso decir es esto y esto y esto. Y traen un sinnúmero de enseñanzas que corrompen la buena doctrina de la iglesia. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Me callo y me voy? Oh, no, pues no, ok.
El 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor. ¿Usted sabe lo que significa ministro? ¿Sabe qué significa ministro? O pastor. Siervo. Siervo. ¿Y qué es un siervo? El que sirve. El que le gusta servir. Si alguno de ustedes está pensando entrar al ministerio, al pastorado o a cualquier ministerio, recuérdase que el que entra en un ministerio es para servir. Y si a ti no te gusta servir, no sirve. Porque nosotros nos llamó el Señor a servir a los demás. Y usted dice, hermano, pero es que no pagan bien. Pues hay gente que tú le estás ayudando siempre y el día menos pensado te hacen quedar mal. Y se rebelan en contra de ti. A eso hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. Hay padres que crían sus hijos y le dan todo a sus hijos. ¿Y qué hacen sus hijos a lo último? Los abandonan y los dejan. Y ni se acuerdan de ellos, ni les escriben ni nada. Ni nos llaman. ¿Por qué? Porque tu trabajo fue servir. Tu trabajo fue servir. Si te recompensan, gloria a Dios. Y si no te recompensan, pues gloria a Dios también. Tú no puedes vivir la vida esperando que nadie te reconozca lo que tú haces. Mira a ver a Jesús, su ministerio terrenal. ¿Quién le reconoció lo que él? Todo el mundo lo dejó y los apóstoles lo abandonaron. Y el más que lo quería lo miraba de lejos. Fue Juan. Lo siguió pero de lejos. En otras palabras, ni cerquita se iba. Así que usted no puede vivir la vida cristiana esperando que alguien le reconozca, porque la gente no te va a reconocer. Usted es cristiano porque ama a Dios y quiere hacer la voluntad del Señor. Pero no es porque te tratan bien. Hello, no. A veces, ay, Dios mío, no quiero ni hablar. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será como enaltecido, ensalzado. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, yo le dije que era Jesús dando la descripción. No me eche la culpa a mí. Yo no estoy diciéndole aquí eso a nadie. Yo estoy leyendo la Biblia. Y Jesús le está diciendo a los escribas y a los fariseos, ¿cómo? Hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ay, Dios mío. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían los fariseos en las casas de las viudas? Mire, yo he oído eso hasta dentro de la iglesia de algunos hermanos que dicen, me voy a casar con una viuda. ¿Usted nunca ha oído eso? ¿O un amigo suyo le ha dicho algo así? Me voy a casar con una viuda. ¿Ustedes saben por qué se quieren casar con una viuda? Porque le quieren quitar lo poquito que tiene. Lo poquito que le dejaron, si quedó con algo, porque hay algunas que no quedan sin nada. Por eso usted busca la ley en el Viejo Testamento y todas las mujeres del Viejo Testamento querían tener hijos. Porque los hijos eran la herencia de sus esposos. Y si tenían hijos, tenían futuro las viudas. Pero la que no tenía hijos, ay Dios mío. Porque antes ni había servicio público, ni welfare, ni cupones, ni seguro social, ni esa otra cosa que coge la gente. WIC. ¿Y qué otra cosa? Estampilla. ¿Y qué más? Hay otra cosa que le dicen. La Link. ¿Y qué más? El SSI. Sí, porque hay un montón de gente haciéndose los locos para que le den el SSI. Y usted los ve hoy normal y mañana los ve todo virados. Y tú le preguntas, ¿qué te pasó? No, es que estoy enfermo y voy a coger el seguro social o el SSI.
Y cuando van y no pasan el examen, porque cuando van donde el médico y el médico decía, ¿qué tiene? No, que me viré todo. Y antes de virarte, ¿cómo tú eras? Pues así. Y ahí los cogen con la trampa. A su nombre. Sí, la Biblia dice que estos fariseos visitaban a las viudas. ¿Para qué? Mira, lo voy a leer otra vez porque me gustó. ¿A usted no le gustó eso? Sí, me lo voy a leer. Ay de vosotros, escribís fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Por qué? Mira, hermano, la gente de pueblo. Cuando nosotros estábamos en el rancho, cuando estábamos, amén, allá en el campo, dicen los puertorriqueños, los mexicanos dicen en el rancho. La gente le servía a los demás y si llegaba alguien le daban agua y si venía y si era hora de comer le daban de lo que tenían. Llegamos aquí y nos dañamos. ¿Quién de ustedes le da agua al que pasa por su casa? ¿Nadie? Pero cuando estábamos allá, lo hacían. Y los fariseos sabían eso. Hay gente dadivosa. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces los fariseos visitaban a las viudas para quitarle lo que le quedaba. Y si quedaba con chavito, imagínense, estaban ahí todos los días pegados. Todos los días ahí, hasta que la dejaban en la calle. 15. Ay de vosotros, escribes fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mire, ese Jesús diciendo a los fariseos, ustedes son malos y malos y malos, se merecen el infierno. Caminan mar y tierra para ser un creyente a la ley judía, y después que lo encuentran lo hace 2 veces más partes del infierno que ustedes. En otras palabras, se dañaron los pobres. Se dañaron. Y mire, Jesús reconoce que los fariseos tenían la obligación de enseñar al pueblo. Lo que pasa es que el torcido, la gente que se tuerce, la gente que se vira. Por eso, mire, iglesia, por eso usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender. Si hay una persona que a usted le hace muchos regalos, que a usted le da muchas concesiones, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque mientras esté bien contigo, seguirá siendo. El día que se vire, va a destrozar tu vida. Tiene que tener cuidado con ese. Ay, yo no sé, pero usted no ha visto gente que yo pastoreé una iglesia y llegaba un hermano con una funda llena de dulces. Yo quiero que aquí no haya nada de eso. Una funda llena de dulces. Pues todo el mundo decía del frente, él tiene un ministerio de repartir dulce a los niños. Mire, porque aquí en la iglesia a rápido dan ministerio a la gente sin saber lo que viene. Porque llegaba con una funda de candy y le daba candy a los nenes. Y usted no sabe cuál mala maña tenía él, esa persona. ¿Ah? Que le gustaban los niños. Y en la iglesia le dieron un ministerio de que amaba a los niños. El diablo disfrazado. Porque la gente que se cree que todo el que da, En mi iglesia llegó uno un día, cuando pastoreaba en la Division en Chicago. Le dijo, pastor, le voy a dar $50 semanales. Y estoy hablando hace muchos años atrás. 50, que eso era dinero. Y yo dije, sí. ¿Y para qué? No, para ayudar la obra, Bueno, los primeros $50 los agarré. ¿Verdad? Porque me los estaba dando free. Pero cuando llegó la otra semana me dijo, pastor, usted sabe que aquí había una tablita por allí de escuela bíblica, creo que era. Había una tabla por allí, ¿verdad? Cuando yo empecé a venir aquí, o en otra iglesia fue que la vi, anyway.
había una tablita allí que nosotros teníamos en aquella iglesia que decía escuela bíblica y el récord y todo eso. Y él dijo, pastor, quiero que usted cambie esa tablita. Y yo, mira acaba de llegar y ya quiere cambiar. Y yo, ¿sabes qué, hermano? No, esa tablita es una reliquia aquí. Ese es joco. ¿Qué sabía yo si era de pichipén o qué era aquello? Pero como estaba bien pintadita, parecía oco, como las puertas esas. Oye, eso es oco. Y eso lleva ahí años desde otro pastor que pastoreaba aquí. Eso nunca se ha quitado de ahí. ¿Por qué ahora la voy a quitar? Entonces lo que quería él, comprarme. No, pues yo empiezo así. Y hay que tener cuenta con esa gente que da. ¿Ah? Esa gente que va a tu casa y te da. Hermano, tiene una necesidad, porque hay gente que son abusados. Van a tu casa, descubren que hay una necesidad. No se apure, hermano, yo le presto. Cuidado. Te lo estoy advirtiendo. Apunta la fecha y la hora. Ten cuidado con esos que se ofrecen. Porque por algo se están ofreciendo. Nadie da nada a cambio de nada. A menos que no sea el Señor que ministre. Así que, ojo, iglesia, ojo. ¿Me voy? Sí, ahora sí. Mire, lea el capítulo entero en su casa, léalo, porque va a encontrar unas verdades ahí. Wow. Pero yo tengo que ir al texto que leí originalmente, porque si no dicen que yo no soy un predicador. Y yo no quiero que digan eso. Así que vamos a Lucas 19 y con esto termino. Lucas 19 dice: miramos a Jesús mismo dirigiéndose a los fariseos y lo que debemos pensar sobre ellos. Déjame buscar aquí porque quiero seguir el formato por ahí. Los dos mandamientos que Jesús dijo más grandes eran: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús explica por qué. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque los fariseos abusaron del pueblo, hermano, sacaron ventajas del pueblo. Es más, le robaron al pueblo, humillaron al pueblo. A las viudas las dejaron en la calle. Hicieron barbaridades dentro del pueblo y siempre usaban de que ellos eran los maestros de la ley, de que ellos tenían la responsabilidad. Pero vemos ahora lo que Jesús dice, trayendo esta parábola. Jesús dice: mira, vamos a ver algo, hermano. Analice la oración del fariseo en el versículo 18, versículo 9. Perdón, versículo 10. 2 hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Yo le dije al principio que si usted reconocía a un pecador, o si reconocía a un justo, a un salvo, pues mire, un día Jesús dice: llegaron al templo 2 hombres. Uno era justo y el otro era pecador. El pecador era ¿tipo de qué? ¿O era el publicano? El publicano pecador llegó al templo. Imagínense cómo se sintió la iglesia el día que llegó el publicano al templo. Todo el mundo se asustó. Todo el mundo dijo: nos viene a quitar lo que tenemos. Este es malo, no sé qué hace aquí. Por eso es que cuando usted que está en la iglesia vea que por ahí entra una prostituta o entra un marihuanero de eso, o entra, qué sé yo, cualquier persona que no sea creyente, usted y yo tengamos cuidado
¿Cómo miramos a esa gente? Porque hay gente que Dios quiere tratar con ellos. Y aunque a ti y a mí no nos caiga bien, y no son de nuestra apariencia, pero Dios es el que creó la humanidad y a todos los seres humanos, y Dios quiere tratar con todos los seres humanos. Si ellos dejan que Dios trate con ellos. Pero usted y yo estamos en el medio, y como usted y yo estamos en el medio entre Dios y la humanidad, usted y yo somos los representantes de Dios y del Espíritu Santo. Así que usted tiene que ayudar a Cristo o a Dios o al Espíritu Santo para que las vidas sean transformadas y rescatadas. Yo me acuerdo en la Armitage y Damon en Chicago, yo estaba repartiendo tratados y me encontré un hombre de esos que anda por la calle. Hacía meses que no se bañaba. Y yo fui con un tratado, porque a veces nosotros pensamos que es ir a repartir tratados, pero a veces Dios tiene planes. Y me encontré ese hombre en la calle y le empecé a hablar de Cristo. Y el hombre me dice: yo necesito a Cristo. Y me dijo: mi gente me abandonó, mi esposa me abandonó, mis hijos me abandonaron, estoy solo, nadie me quiere. Y yo estaba ahí, hermano, y yo era el representante de Dios en ese momento. Fue el que Dios envió ahí. Y yo le dije: pero Cristo te ama. Y él me dijo: ¿y cómo yo sé que Cristo me ama? Y yo le dije: porque Cristo te quiere dar su amor. Y él me dijo: en esta condición nadie se atreve a venir a donde mí, nadie. Mire, cuando lo miré, tenía un sable aquí metido. El bon era peligroso. Y yo le dije: pero Cristo te ama. Mire, y para yo testificarle a él que Cristo le amaba, le dije: voy a darle un abrazo. Y le di un abrazo. Por poco me caigo. Por poco del tufo que tenía el hombre. No sé si usted entiende lo que es la palabra tufo. Lo fuerte del alcohol. Pero mire, eso era... Y yo me aguanté de él así para no caerme. Y le dije: Cristo te ama. ¿Y usted sabe qué? Que el hombre aceptó. No, y es que Dios jeta a uno, hermano. Mire, el hombre me dijo: pues yo quiero que tú ores por él. Estaba en la misma Armitage y Damon. Estaba la gente por montones. Era tiempo de Navidad. Y él me dijo: yo quiero que tú ores por mí. Y yo le dije: pues vamos, yo oro por ti, vente, vamos para esta esquinita. Y él dijo: no, esquinitas ninguna. Yo quiero que tú ores por mí aquí. Pues nosotros siempre ponemos nuestras condiciones, ¿no? Vente, yo oro por ti acá. No, allá no, aquí. Y yo digo: me están probando como el oro aquí. El hombre este. Y ahí tuve que levantar la mano, ponérsela y orar por él. Hermano, gracias a Dios que ese hombre se convirtió a Cristo ese día. Y después visitó la iglesia. Que haya sido de él, no sé, porque yo me fui de Chicago. Pero yo oré por él, hice lo que tenía que hacer. Así que nosotros no podemos dejarnos llevar por las apariencias, hermano. Ni por los olores. Si tiene mal olor, pues mira, gracias a Dios que ahora hay mascarilla. Que no te tapará mucho, pero algo sirve. A su nombre. A su nombre. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Jesús lo menciona bien. O sea, no te equivoques. Uno era pecador, publicano, y el otro era fariseo, religioso hasta lo último. Dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo. Ave María. Mire, hermano, nosotros los puertorriqueños decimos mucho Ave María, pero no es que somos católicos. Eso es del ardor puertorriqueño. Eso ya se le quedó a uno así. Y eso es como decir un refrán. ¿Ok? Por si acaso no vaya a decir: mira, este es católico. No soy católico. Yo era católico y era monaguillo de la iglesia católica, pero me salí de todo eso. Estoy en Cristo ahora.
Llevo 49 años en el Evangelio. Me convertí, no voy a decir porque me sacan la edad, pero mire, a los 12 años, a los 13, me convertí al Evangelio. Y siempre he estado en la iglesia. Pero una de las cosas que yo quiero que usted y yo sepamos es que el fariseo oraba consigo mismo y él, como se creía tan grande, tan imponente, está como el pavo real. ¿Cuántos conocen lo que es un pavo real? ¿Ah? Que el pavo real usted lo ve que está siempre escondido así tiene el plumaje caído así, ¿verdad? Siempre está así. Pero cuando él nota que alguien lo está mirando, ¿qué hace? Y levanta el plumaje para que todo el mundo lo vea, que la gloria que tiene. Pues así son los fariseos, como el pavo. Llegó al templo el fariseo, se paró en el templo, en el altar, levantó las manos y empezó a orar. Mire, como dice Jesús que oraba el fariseo. Versículo 11, segunda parte. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hello, ¿qué quería decir él? Que él era especial. Este fariseo se creía que era especial. Él juraba que era especial. Él se vendía a los demás como que era lo más grande que Dios había creado en ese pueblo. Dice, no soy como los demás hombres. Y empieza, hermano, a decir las condiciones de los hombres. Dice, no soy como esos hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ay, papá. Mire si era atrevido el fariseo ese. Él dice, yo no soy como los demás hombres. O sea, Señor, aquí llegó la crema innata de lo que es un verdadero cristiano. Hermano, no tenga más alto concepto de sí mismo, de usted o yo, porque somos cristianos y Cristo nos salvó por su misericordia. Porque nosotros no pagamos nada por ser salvos. Fue Él que quiso salvarnos de gratis, de free. Así que este fariseo se paró allí y dijo, yo soy la crema, yo soy la crema. Yo sí soy. Y le dice a Dios como si Dios no lo conociera. No soy como los demás hombres, como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros. Y después, mire, ¿quién de ustedes se atreve a ofender a una persona en la cara? ¿Quién de ustedes que usted vea a un hombre que es feíto, ¿verdad? Porque hay gente que son feitas, hay que decir la verdad. Y usted se para y le diga, qué feo eres tú. ¿Verdad que es una ofensa? Es una ofensa. Pues este fariseo, vio al publicano ahí que estaba en el templo, de lejito, porque dice que no estaba acá, estaba de lejito. Y él, dándose la gloria de que era tremendo creyente, se echó toda la gloria encima. El fariseo empezó a mencionar a los hombres comunes las malas prácticas que tienen de ladrones, injustos, adúlteros. Y para completar, se le quedó mirando al publicano y dijo, y como este. Dios, yo no soy como ese. Y él creía que esa oración era tremenda. Mire, yo he oído en la iglesia, y tenga cuidado cuando usted ora, que yo he oído gente orando y se envuelven en la oración y dicen, Señor, perdona al diablo. Y oran hasta por el diablo para arrepentimiento. Que usted sabe que el diablo no tiene arrepentimiento. El diablo no se puede convertir a Cristo. Ni en este siglo ni en el que viene. Porque ya él fue condenado y su paradero es ¿qué?
El infierno. No tiene. Y hay gente en las iglesias que oran por el diablo que se arrepientan. Tienen tanto amor que quieren salvar a medio mundo. Y oran así. Señor, mira a los diablos que se arrepientan. Al diablo que se arrepienta. ¿Qué se va a arrepentir si ese ya no tiene perdón? 12. Dice el publicano: ayuno 2 veces a la semana. Dándose la gloria. Está parado en el templo, en el altar. Está dándose gloria a él. Ayuno 2 veces a la semana. Wow. ¿Ah? Eso es para que nosotros cogiéramos donde él y diga, wow, qué clase de cristiano. Doy diezmo de todo lo que gano. Y ahí es peor. Ahí es peor porque había un hombre que llegó a la iglesia con un sombrero. Bueno, llegó con un caballo y traía sombrero. Y entonces entró a la iglesia y se quedó con el sombrero grande, un sombrero grande. Se sentó y el pastor estaba predicando y llamó a uno de los ujieres y le dice: ven acá. Dijo: ¿qué pasó, pastor? Vaya de donde aquel hombre que tiene el sombrero y dice que se quite el sombrero, que estamos en la iglesia. Y entonces el diácono hizo así para ir donde el hombre, pero algo le dijo que no y se viró para atrás. Y yo: pastor, venga acá. Es que ese hombre, yo le puedo decir, pero ese hombre echó un billete de 100 en la ofrenda. Y entonces el pastor dijo: no, pues vete a dile que meta el caballo también. Sí, porque hay gente cuando se trata de dinero. El fariseo dijo: aquí yo soy el grande, yo hago esto y más. Y dijo, y para darle más énfasis a lo que él era, dijo: y diezmo de todo. ¿Quién puede conmigo en la iglesia? ¿Usted no ha visto gente así en la iglesia que cree que porque diezman mucho son los dueños de la iglesia? Ay, papá, esto se dañó. Pero vamos a dejarlo ahí. Ese de la Rosa, el pastor local, sigue ese mensaje otro día. Ayúdanos, Señor. Espérenme, que estoy buscando lo del diezmo. El 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. El 13 dice: mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Escuche bien, el pecador, el hombre malo que llegó a la iglesia, llegó ¿con qué? Con reverencia. Se quedó atrás. No quería levantar la mirada. ¿Estaba qué? Humillado, avergonzado del tipo de persona que era. Se tiró, hermano, ante Dios y decía: ¿quién soy yo? Miserable. Y dice el versículo: sino que se golpeaba el pecho y decía, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, reconocía. Mira, hermano, una de las cosas que nosotros debemos de hacer delante de Dios es reconocer quién nosotros somos. No trate de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la Biblia dice que este hombre era pecador. Él lo sabía. Y todo el mundo allí lo sabía que era pecador. Pero él se humilló, reconoció su pecado, clamó a Dios. Y mira lo que la Biblia, lo que Jesús dice de él. Jesús, versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado. Este descendió a su casa ¿cómo? Justificado. ¿Qué quiere decir eso? Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Hermano, Dios le dio salvación. ¿Por qué? Porque él llegó ante la presencia de Dios como
humillado, como debemos de seguir todos nosotros, humillado ante la presencia del Señor. Saber que el que está después de usted, el que está a su lado, también tiene derecho a la salvación. No importa lo malo que sea. Allá él con todo lo que ha hecho malo. Pero Dios ama esa vida porque murió por ella en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos, hermanos, que reconocer que ese hombre, dice la Biblia, recibió justificación. Pero dice la Biblia, escucha bien, y el otro, antes que el otro recibió justificación. Quiere decir que el otro, ¿qué pasó? No recibió justificación. El fariseo, hermano, Dios no aceptó la conducta ni las atrocidades que ese hombre habló en el altar y dijo de él mismo, señalando a los demás como pecadores. Dios dice, no, esto no es así. Esto no es así. Yo he oído a gente en el altar orando, maridos orando por la mujer, diciendo, Señor, mira esa diabla, sálvala, cámbiala, transfórmala para que yo te pueda servir. Había otra mujer que oraba por el marido y decía, Señor, tú me llamaste al campo misionero, pero yo no puedo ir porque ese marido mío es un desgraciado. Y empezó. Y echaba leña sobre el marido. A ver si Dios va a contestar esas oraciones. Hermano, Dios cierra sus oídos y no escucha esas cosas, porque si no lo hubiera matado allí. Dios no escucha esa oración. Dios escucha la oración cuando la gente viene con humildad, con sencillez, pidiendo cosas lógicas, pidiendo misericordia. Por eso hay que tener misericordia, hermano, con las demás gente. De que es una realidad que hay gente mala, eso sí. Que hay gente que te ha hecho la vida mal, sí te han hecho mal. ¿Ah? Que si conociste a la bruja del barrio que te hacía brujo, ¿ah? Para quitarte lo que tienes, pero tienes que perdonarla y orar por ella para que Dios se les revele. ¿Cuánta gente no quiere el mal para nosotros y para la iglesia de Cristo? Pero la Biblia dice, usted tiene que humillarse ante Dios. Dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ensalzado, ¿verdad? Ante la presencia del Señor. Así que, hermanos, en esta hora yo te digo, amén, como decía el tema, ama a tu prójimo. Vamos a amar a nuestro prójimo y seremos perdonados nosotros. Es una condición que Dios puso. Ama al prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y como el prójimo es todo aquel que está, pues tú tienes que amar al marido, a la esposa, a los hijos tienen que amar a los padres, ¿ah? Los primos, los tíos, los abuelos, ¿qué más? El compañero de trabajo, el jefe de trabajo. A todo aquel que te hace mal, tienes que amarlo. Y cuando tú no puedas con él, ¿qué hace? Entregárselo al Señor. Mire, es mejor que usted haga una oración sabia que usted se vaya a condenar y pierda su salvación. Cuando usted encuentre uno malo que te hace la vida imposible, dice, Señor, tiene un vecino malo, Señor, no le diga que lo mate a Dios, porque ya Dios no te escucha. Si tú tienes un vecino que te está haciendo la guerra, no le diga a Dios que lo mate, porque Dios no te va a escuchar. Pero tú dile, Señor, bendícelo, prospéralo, que compre otra casa allá en... ¿Ah? Perdone que esto sonó aquí, es que me están llamando para la otra casa. Que compre una casa por allá en... Sí, al otro lado del sol, dice la hermana. En Alaska, por allá, úsalo con poder, llámalo de misionero para allá, para las Amazonas, y que tú lo uses con tanto poder que se quede por allá.
Pero usted no se condena a la vida haciendo juicio sobre la gente y condenando, amén, porque eso hace el enemigo. Nosotros somos cristianos, deseamos el bien para la gente. Amén, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro hermano de la Rosa con nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. ¿Por qué? Porque pues mucho de este mensaje, mucho tiene que ver, ¿verdad?, con la vida de nosotros y de los que nos rodean. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos ser fuertes y pues mientras estemos, ¿verdad?, en este cuerpo, pues vamos a tener esa lucha. Pero que el Señor nos halle sirviéndole. Mientras tengamos vida, que podamos mantenernos en los caminos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos amas y siempre de una forma o de otra nos amonestas, nos exhortas, nos regañas, nos llama la atención. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes para que podamos ser fuertes, podamos salir hacia adelante, Dios, y que mientras estamos en este mundo, Señor, podamos perseverar hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre rectamente, a caminar siempre tu bendición. Dios Todopoderoso, mira a todos aquellos que faltaron el día de hoy, por una cosa o por otra, de vacaciones, porque están enfermos. Señor, donde quiera que estén, pedimos que la gracia tuya sea con cada uno de ellos y que a nosotros nunca nos dejes ni nos desampares. Y todos decimos, saludaos unos a otros y que Dios les bendiga.